Muy buenas tardes, señora Presidente, señoras diputadas, señores diputados. Hace rato quería hablar de muchos temas, así que voy a aprovechar estos 30 minutos porque la situación apremia. También le traigo unas palabras muy sinceras a las personas de la barra. Yo les pido con cariño y con respeto que me escuchen. Quiero compartir de verdad algunas cosas importantes. Hemos venido discutiendo un presupuesto extraordinario y también hemos venido siguiendo con detenimiento el desarrollo del presupuesto ordinario en la Comisión de Hacendarios. Hemos discutido acá si quitamos algunas partidas, si hacemos algunos recortazos, como decía ayer el diputado Villalta, y en los planteamientos que se hacen, ahí se tratan de presentar las buenas intenciones de todos los diputados si recortamos aquí y recortamos allá. Lleva la razón el diputado Pablo Heriberto Barca cuando dice que no hay plata. En efecto, no hay plata. Yo me pregunto, ¿de qué sirve hacer un presupuesto si ese presupuesto no va a tener contenido económico? El papel aguanta lo que le pongan. Podemos hacer un presupuesto muy completo y muy responsable y que incluya a las instituciones, pero ¿de dónde va a sacar el gobierno la plata para darle contenido económico a ese presupuesto? ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno si estamos en una situación de iliquidez? El gobierno no tiene plata y no va a tener plata. Las personas de la barra que me dan la espalda, los ciudadanos de Costa Rica no creen, diputada Díaz, no creen esto que yo estoy diciendo, que no hay plata para darle contenido presupuestario. Hay que recordar, como bien nos explicaba la diputada Hernández ayer, que la plata se ha conseguido en los años anteriores y se pretende conseguir en este año pidiendo de aprestado, porque si no, no puede conseguirse la plata. Simplemente la recaudación de impuestos no alcanza para cubrir el presupuesto. Entonces hay que pedir prestado. El gobierno tiene que pedir prestado para poder hacer sufragar todos esos gastos y todas esas inversiones. Y si al gobierno no le prestan, no puede hacer el gasto, no puede hacer la inversión, porque si no, no puede salir la plata no sale, no cae del cielo. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, se nos informó que la compañía calificadora de riesgos Moody's colocó las calificaciones de Costa Rica en revisión a la baja. Eso pasó el jueves de la semana pasada. Eso pasó el jueves de la semana pasada, después de que la Corte Plena dijo lo que dijo. Entonces, Moody's escuchó y entonces colocó las calificaciones de Costa Rica a la baja. ¿Okay? Entonces, el martes de la semana pasada, la Corte Suprema, la Corte Plena, dice lo que dice. El jueves habla Moody's. Ayer los mercados hablaron. Ayer, por primera vez en la vida, una subasta de bonos públicos del Ministerio de Hacienda quedó desierta. Ningún inversionista ofreció recursos al gobierno por la compra de las series ofrecidas. Ningún inversionista ofreció recursos al gobierno por la compra de las series ofrecidas.
Muy bien, pero esta semana la cosa está de comerse las uñas. Esta semana es definitoria. Hay un hecho relevante. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Superintendencia de Valores su intención de intercambiar títulos en colones por la suma cercana a los 2 billones de colones, o sea, 2 millones de colones, equivalente a un 18% del total de la deuda interna. Equivalente a un 18% del total de la deuda interna. ¿Y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder que el Ministerio de Hacienda se va a jugar un todo o nada y va a tratar de canjear el 18% del total de la deuda interna? ¿Cuándo va a pasar? Eso va a pasar pasado mañana. No es dentro de 15 días. Yo no vengo a contarles un cuento de que va a venir el coco en 2 meses. ¿Verdad? No. Esto va a suceder pasado mañana. Pasado mañana, a estas alturas, a las 5 de la tarde, dentro de 48 horas, sabremos qué pasó con el canje de deuda por 2 billones de colones, o sea, 2 millones de colones. Si yo estoy hablando paja, lo sabremos. Y si no estoy hablando paja, también lo sabremos. Aquí lo dije yo, que este proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas lo teníamos que aprobar, no tanto porque fuera a acelerar la economía, que no la va a acelerar, no tanto porque fuera a recolectar un montón de plata, que no la va a recolectar, porque el impuesto de venta es un impuesto de consumo y el consumo viene para abajo, sino porque los acreedores lo requieren. Eso yo lo dije un lunes y al día siguiente la ministra de Hacienda le firmó al Banco Central unas letras del Tesoro por 800 millones de dólares en dólares. Entonces, pasado mañana se juega, ¿cómo se llama? El acumulado, 2 billones de colones. Y el gordo navideño es de 800 millones. La ministra de Hacienda tiene que tener 800 millones de dólares para pagarle al Banco Central al final de diciembre. Pero aquí no acaba este cuento. Aquí no acaba este cuento. Se ha anunciado públicamente un proceso. Voy a leer de este otro. Este está más bonito. El día 19 de octubre, la Tesorería le informó a la Sujeval el comunicado de hecho relevante canje de títulos en colones 25-10-18, en el que se informa de la disposición de intercambiar valores de series con vencimientos entre 868 días y tasas brutas que van desde el 9,35% al 11,25%, según el plazo de colocación, por valores en circulación cuyos vencimientos se encuentran entre 18 días y 412 días. El monto total que pretende colocar el Ministerio de Hacienda a 992.514 millones, de los cuales 146.354 millones vencen en lo que resta del año y 93.870 millones en 18 días. En 18 días. Ok, entonces, este jueves, pasado mañana, diputada Díaz, pasado mañana, nos jugamos el 18% en canjes
Y el viernes, el día siguiente, viene esta colocación. Y yo ya he hablado aquí de la dudosa legalidad y constitucionalidad de estas colocaciones, pero no importa. Ese otro partido, esa otra merenga se juega el viernes. No estamos hablando de 2 meses. Estamos hablando que todo esto se juega esta semana. Y si esos 2 intentos para buscar liquidez son infructuosos, si esos 2 eventos que suceden esta semana son infructuosos, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar el gobierno la plata para pagar los salarios, para pagar los aguinaldos, para pagarles a todos ellos, para pagarles a las universidades? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Porque una cosa es el presupuesto, repito, y otra cosa es la liquidez. Yo les hablo muy detenidamente y muy detalladamente y con números duros, con números muy duros, porque aquí en la Asamblea Legislativa nos encanta hablar bonito, pero no estamos siguiendo el tema de la plata. Y no estamos siguiendo el tema de la liquidez. Y nosotros creemos que aprobando un presupuesto ahí en hacendarios y luego trayéndolo aquí, ya hicimos nuestro trabajo. Ajá, ¿y de dónde sale la plata? ¿Y de dónde sale la plata con un presupuesto deficitario? Solo puede salir de los acreedores. El 1 de agosto del año pasado, el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, en un acto que yo califico de suprema irresponsabilidad, le anunció a los mercados que estábamos en un momento de liquidez. 1 de agosto del 2017. Bueno, como aquí en la Asamblea Legislativa no seguimos los números duros y los números de la liquidez, lo cierto es que el presidente de la República dijo eso y nadie lo cuestionó. Nadie lo cuestionó. Lo que es más, nadie lo había cuestionado hasta que yo lo cuestioné cuando el presidente vino aquí a la Asamblea Legislativa. Yo les voy a pasar por WhatsApp en este momento unos cuadritos que hablan por sí solos. Esos cuadritos demuestran, ahí lo tienen en su WhatsApp, esos cuadritos demuestran que el 1 de agosto de 2017 este país no estaba en el estado de liquidez que dijo el presidente de la República. Demuestran que las colocaciones de bonos en el primer semestre del 17 habían sido muy similares a las colocaciones de bonos del 16. Demuestran que los canjes de deuda habían sido muy similares en el primer semestre del 17 que en el primer semestre del 16. Y demuestran que en los últimos 3 meses, antes del 1 de agosto del 17, si bien había habido algunos cambios en el comportamiento de los mercados, al final de cuentas, el gobierno de la República había podido hacer canjes y había podido hacer colocaciones. En junio había podido hacer colocaciones en dólares y no en colones, pero las pudo hacer en unos montos similares a los meses anteriores del 17. Bueno, lo cierto es que desde ese desafortunado e irresponsable discurso del expresidente de la República, Solís, los mercados sí se convirtieron en mercados ilíquidos. Y desde entonces estamos con un problemón de iliquidez de Padre y Señor nuestro. Y ese es el problema que hoy sí tenemos. Es decir, lo que Luis Guillermo Solís dijo
que había sucedido antes del 1 de agosto del 17, en realidad no había sucedido, pero verdaderamente sucedió después del 1 de agosto del 17. Y eso nos produce y nos ha producido el estado de liquidez en el que nos encontramos hoy. Ese estado de liquidez, y para decirlo con todas las palabras, esa es otra irresponsabilidad más del Partido Acción Ciudadana, esa es otra irresponsabilidad más de la administración Solís, y yo quiero escuchar a los diputados del Partido Acción Ciudadana o dándome la razón en este tema o desmintiéndome, porque desde que yo vengo hablando de este tema todo el mundo ha estado calladito, y yo reto a esta administración, reto a este poder ejecutivo, reto a la fracción del Partido Acción Ciudadana que me digan si miento y que den las pruebas, o que me den la razón y le den la cara al pueblo de Costa Rica. Y esto lo digo no con un afán politiquero, sino porque hay una gran preocupación que yo quiero transmitirles a todos ustedes. Este poder ejecutivo, esta administración Alvarado Quesada, esta fracción del Partido Acción Ciudadana ha sido sumamente oscura, ha sido poco transparente en el manejo del flujo de caja, en el manejo del flujo de caja hacia adelante. Yo quiero que me digan, cuánta plata se requiere para sostener el flujo de caja en lo que falta del año. Yo quiero que me digan cuánta plata hace falta para manejar el flujo de caja en el año 2019. Y no que me lo digan a mí, que se lo digan a este Parlamento y que se lo digan al país. Yo quiero que nos explique la ministra de Hacienda y el Poder Ejecutivo de dónde va a salir la plata, cómo se van a financiar y cuál es el plan B, el plan C y el plan D. Porque esta administración ha venido navegando sin plan B, sin plan C, sin plan D. ¿Qué pasa si no hay plata para pagar las letras del Tesoro? ¿Cómo se van a empatar? ¿Cómo se van a empatar los vencimientos? ¿Y de dónde va a salir la plata para los vencimientos? Y si no hay plata para pagarle a los acreedores, ¿de dónde se va a sacar la plata? ¿Se va a sacar la plata de los programas sociales? ¿Se va a sacar la plata? ¿De dónde se va a sacar la plata? ¿Cuál es el flujo de caja en el plan A? ¿Cuál es el flujo de caja en el plan B? ¿Cuál es el flujo de caja en el plan C? Porque no nos lo han explicado. Y aquí estamos felices nosotros discutiendo un presupuesto que no sabemos si va a tener contenido económico o no va a tener contenido económico. Y para mientras, los costarricenses nos ven a nosotros discutiendo ese presupuesto y ellos asumen de que nosotros no somos tan idiotas, de que si estamos discutiendo un presupuesto, el presupuesto del presupuesto es que tiene contenido económico, pero no, o tal vez sí, o tal vez sí. Afortunadamente, estamos a 3 días de averiguarlo. Aquí no estamos hablando para... Aquí yo le solicito al Poder Ejecutivo que de cualquier manera, pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase el jueves, pase lo que pase el viernes, y todos estaremos observando, pase lo que pase, igual la próxima semana vengan y nos cuentan cuál es el flujo de caja para el 2019 y cuál es el plan B y el plan C y de dónde piensan sacar los recursos. Porque la otra cosa que sucedió, y ya yo he usado esta frase reiteradamente aquí, es que estamos pintados en la pared y nos chupamos el dedo. La otra cosa que sucedió en estos últimos 8 días y de lo cual no hemos hablado acá, es que el CONACYT
subió el límite de endeudamiento de las operadoras de pensiones para prestarle plata al Poder Ejecutivo. Ya de por sí, las operadoras de pensiones le prestan, creo que es el 67% de su cartera al gobierno. Y ahora le van a poder prestar hasta el 80% debido a un cambio en la regulación que se dio en los últimos 8 días y sobre lo cual no hemos hablado acá. Entonces, yo me pregunto, si nosotros tuviéramos plata, ¿estaríamos en la disposición de prestarle al gobierno de la República? Don Eric, si usted tuviera plata para prestarle al Poder de la República, al Poder Ejecutivo, ¿usted agarraría de su plata para prestarle a ese deudor? Nunca. Bueno, de eso es lo que estamos hablando acá. De que si usted tuviera plata o si la gente que tiene plata, esta semana, en estas condiciones, con Moody's habiendo dicho lo que dijo, están en la disposición de prestarle al gobierno de la República. Bueno, ¿y qué sucedió hoy con los bonos de hoy? ¿Qué sucedió? Ya sabemos lo que sucedió ayer. Bueno, lo que sucedió es que les tengo buenas y les tengo malas. Las buenas es que llegó alguien y compró bonos por 65 mil millones de colones. Estas son las buenas. Y las malas son que fue el BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, no fue alguien del mercado. No, el que vino a salvar la tanda, hoy, con 65 mil millones de colones, fue el BCE. Ok, ¿cuántas veces estará el BCE en la disposición de salvarnos la tanda? Y estará el BCE en la disposición de salvarnos la tanda si el jueves y el viernes son un fracaso. O fue que el BCE nos prestó hoy martes antes del jueves y del viernes porque no podía esperarse a prestarnos la semana entrante después de que el jueves y el viernes fueran un fracaso. Pero señores y señoras de las sillas vacías, señores y señoras, aquí le estoy hablando a un parlamento que está vacío. Ah, no, así es. Claro, bueno, ahí están los señores de la prensa que le hablan al país, ¿verdad? Pero lo cierto es que esos son los acontecimientos de los últimos 8 días y hay que reportarlos como tal, porque lo cierto es que el pueblo de Costa Rica no ha terminado de entender el grave estado de la situación financiera y no se ha explicado y se tira a las calles. Se tira a las calles a protestar. Se tira a las calles a protestar simple y sencillamente porque no han entendido, como dijo el diputado Pablo Heriberto Barca, no hay plata. No hay plata. No se puede decir de una manera más sencilla. No hay plata. Los acreedores no van a seguirle prestando a Costa Rica gracias a esa situación de liquidez tan grande. Además, quiero decirles que si a esa situación de liquidez tomamos en cuenta una serie de irresponsabilidades de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, voy a citar voy a ver aquí un forrito que tengo aquí. Dice, estoy citando de un medio, dice, este medio reveló 2 nuevos casos que se suman a los 5 dados a conocer meses atrás. Los ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexander Mora y Olga Marta Sánchez, cobraron 36.5 millones cada uno en los últimos 3 años que lleva el gobierno.
A su vez, la Casa Presidencial anunció que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, deberá devolver 27 millones de colones por la misma causa y que ella fue exonerada de responsabilidad. El mismo plus lo cobraron sin estar colegiados el ministro de Turismo, Mauricio Ventura, por 25 millones, los viceministros Víctor Barrantes y Carmen Muñoz, así como las viceministras Ana Cristina Astreos y Gina Paniagua. Aquí vienen los montos. El presidente Solís asegura que estos casos no son corrupción. No son corrupción, pues ninguno de sus jerarcas pidió el pago, sino que es responsabilidad de los departamentos de recursos humanos. Ha habido despilfarro, ha habido mal manejo de los fondos, ha habido falta de transparencia, ha habido ruta a la alegría, pero de la alegría de la corrupción. No ha habido casa de cristal. Hoy hago este planteamiento para hacerle el más sentido exhorto al Poder Ejecutivo para que sea sincere con nosotros y sea sincere con los costarricenses. Por favor, explíquenos la próxima semana, después de que haya sucedido lo que ya habrá sucedido el jueves y el viernes, cuál es la verdadera situación del flujo de caja. Porque aquí a nosotros de nada nos sirve alegremente aprobar este presupuesto extraordinario, sentidamente tener discusiones sobre qué partidas rebajar y qué partidas no rebajar, si al final de cuentas no hay contenido presupuestario para sustentar esos presupuestos. Yo creo que un país debidamente informado, yo creo que una fracción de Restauración Nacional debidamente informada de la situación, yo creo que un parlamento debidamente informado puede ayudar a lograr el acuerdo político al que estamos obligados. Yo lo he venido diciendo, hay que sumar al Partido Restauración Nacional, hay que sumar al Partido Restauración Nacional. Una fracción de 14 diputados es una fracción muy importante, no podemos ignorarla, los hemos venido ignorando. Yo hago un mea culpa por mí, pero también hago un mea culpa por los diputados de las distintas fracciones que no le hemos dado al Partido Restauración Nacional el lugar que el Partido Restauración Nacional se merece como una fracción de 14 diputados. Yo los insto a todos los restantes diputados, comenzando por la fracción de gobierno, para que hagamos todos los esfuerzos posibles para escuchar con empatía a la fracción de Restauración Nacional, para sumarlos a esta difícil gesta heroica, para sumarlos en esta mensajería para el pueblo costarricense de que las finanzas del país y el flujo de caja están muy mal. Y para decirles, y en el minuto que me queda, que una inflación y una devaluación le pegarán más duro a las clases más necesitadas de este país, que ese es el impuesto más regresivo posible, que a las clases más necesitadas se les puede y se les debe ayudar a través del gasto público, porque la inversión social es la manera más progresiva de tratar a los quintiles más desfavorecidos de este país. Pero que una inflación y una devaluación serían catastróficos para las clases más necesitadas de este país. Veamos lo que va a pasar en los próximos 3 días, recapacitemos y actuemos
como un solo cuerpo. Gracias.